Y antes de empezar nuevamente a retomar nuestro estudio en donde estuvimos en el capítulo 13 haciendo una gran alimentación de lo que Dios dice ahí. Utilizamos 3-4 predicaciones para ver el llamado, qué es el llamado, ver cómo Abraham nuevamente vuelve a la comunión con Dios, cómo Abraham, siendo llamado por Dios, se salió de la comunión, como le puede pasar a usted y a mí, cómo Abraham, siendo llamado por Dios, el padre de la fe, en un momento tuvo una fe débil, donde terminó en Egipto. Prefirió darle primero comida a su vientre que hacer la voluntad de Dios cuando ya le había dicho dónde tenía que ir. No le preguntó a Dios, ¿debo ir?, sino que decidió ir. Y obtuvo riqueza, pero también obtuvo problemas. Porque cuando la riqueza no es hecha como Dios quiere que la hagamos, ¿qué va a traer? Problemas, hermano, problemas. Esta plata no me alcanza, este dinero no me alcanza. Y empezó usted a empeñar el domingo, empezó usted a empeñar la comunión. Y entonces de pronto ese dinerito, el dinero que roba la bendición no es bendición. Ténganlo en cuenta. Queridos, Abraham sale con riqueza, capítulo 13, pero sale con problemas. Y aún así, habiéndole fallado a Dios, Dios no lo desechó, ¿cierto? Como no lo desecha usted y a mí cuando le hemos fallado. Porque su gracia, su amor y su misericordia permanecen para siempre. Y no por eso vamos a vivir como dicen algunos. Viviremos en el pecado para que la gracia abunde. Como dijo Pablo, de ninguna manera, por el contrario, eso debe reafirmar el compromiso de ver la gracia y la misericordia de Dios cuando nos caemos y nos levanta y dice, yo te limpio, yo te restituyo, yo te levanto, yo te perdono. Eso debe llevarnos a vivir como de una mejor manera, con mayor agradecimiento y con más amor, no siendo olvidadizos y diciendo, no, ya no me interesa, más despreocupados por la vida cristiana, por la santidad o por la entrega a Dios, ¿cierto? Debe cambiar el chip. Cuando usted recibe el perdón y el amor de la manera correcta, se reflejará en una vida que agradece, que ama, que depende más de Dios. Le invito esta mañana a depender de Dios. Vamos a orar para que Dios nos enseñe la Biblia, para que nos la deje entender, para que nos hable y para que nos ayude a vivirla. Padre amado, arrodille su corazón, cierre sus ojos y hable con Dios en esta mañana. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque el día de hoy tú preparaste este capítulo para nosotros como una carta, Señor, de amor, de exhortación, de ánimo, de consuelo, de guía. Vengo ante ti, Señor, pidiéndote, dile, Señor, habla mi vida. Una palabra tuya me sana, me confronta, me exhorta, me purifica, me santifica, me hace mejor hombre, mejor mujer. Una palabra tuya, Señor, es la que yo necesito para renovar mi fe, para renovar mis votos, para tomar una buena decisión. La palabra tuya es la que necesito hoy en mi mente y en mi corazón. Hoy abro tu palabra con el deseo de que tu Santo Espíritu ilumine la revelación, pero también con el propósito de depender de ti para salir a vivir lo que voy a escuchar en esta mañana. Te pido, ayúdame a vivir tu palabra. Dependo de ti, Señor. En mis fuerzas es imposible agradarte, pero en las tuyas, en las de tu Santo Espíritu, Señor, es posible darte gloria, honor, honra y vivir para ti piadosamente, Señor. Someto mi carne ante ti. Habla mi vida. Quiero oírte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 ¿Usted quiere que Dios le hable? Abra la Biblia, capítulo 14 del libro de Génesis. Ya vimos en el capítulo 13 cómo Abraham vuelve a la comunión y lo notamos en que levantó el altar, en que volvió a recordar que era un peregrino. Así como usted y yo recordamos que somos peregrinos. Coge la carpa, la desarma, vuelve y la arma, levanta el altar, cuida el altar, y al lugar donde llegaba, ¿qué hace? ¿Qué levanta el cristiano donde llega? Altar, hermano. Hay altar en la casa, hay altar en el trabajo, hay altar. Es más, le cuento algo, usted mismo es el altar porque ya está en su corazón el Espíritu Santo, para que rinda un culto racional. Altar, donde usted esté, ¿qué se debe ver? Altar. ¿A quién?
¿Al Dios vivo o al Dios muerto? ¿A quién está viendo la gente en el altar tuyo? ¿El dinero? Plata, 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 plata. Hermanos, que cuando uno los ve solo están afanados por plata, plata, plata. Pero hermanos, que los gastos, las necesidades. Hermano, pero ese es tu Dios. ¿Te tiene encadenado? Oiga, los afanes de la vida, ¿cómo ahogan la palabra? ¿No? Dice el Señor Jesucristo allá en la parábola del sembrador. Los afanes, ¿qué hacen? Ahogan la palabra. Los afanes de este mundo. Queridos, levanta el altar, levanta nuevamente recordando que es un peregrino, empieza a tomar decisiones sabias con los lentes del cielo, no con los lentes de la tierra como los tomó Lot, ¿cierto? No me voy para allá que está como bonito. Allá la tierra está hermosa, está bella, como está ya apetecible y entrando cada vez más al lugar del mal, del pecado. Y vemos a Abraham siendo pacificador, ¿cierto? Hay una riña, hay una contienda, ¿y él qué hace? ¿Qué hace Abraham? ¿Se pone los guantes? Pues venga a ver, no arreglamos esto como dos hombres. ¿Qué hizo Abraham? Mostró humildad, mostró que ya hay comunión con Dios, le dice, decide. Arregló el problema de una forma como piadosa. No arregló el problema, con más pleito. ¿Qué quieres hacer? Bueno, toma ese lugar, es para ti. Y toma la decisión confiando en que Dios le va a dar lo mejor. Y después de que Abraham se aparta de Lot, ¿qué sucedió? Recordemos, ¿qué sucedió? Capítulo 13, ¿qué sucedió? Dios volvió a hablar a Abraham. Dios va a volver a hablar a usted y a mí cuando hacemos lo que nos mandó a hacer. Que no lleve a Lot, que esa maleta no le conviene, que no es por ahí. ¿Hace cuánto Dios no te habla? Dios volvió a hablar a Abraham en el momento que empieza nuevamente a recobrar la comunión y hacer lo que él le había pedido, que hiciera sal de tu tierra y de tu parentela. El título que tiene allí en Génesis dice, Abraham libera a Lot. Abraham libera a Job. Todavía no le ha cambiado el nombre, todavía se llama Abraham. Ahora, listo. Yo le daría otro título. ¿Le puedes dar otro título, cierto? No son inspirados por Dios. Los puso el hombre. Le podría dar el título como Abraham, el hombre de valor, de valentía, bondadoso, que decide liberar a su hermano. ¿Cuántos necesitamos en algún momento un hermano así? Que vaya y nos saque del lugar donde nos tienen esclavos, del lugar donde nos tienen sometidos, del lugar donde nos llevan encarcelados. ¿Cuántos necesitamos muchas veces un hermano así? Ya tienes uno, se llama Jesús, pero necesitamos otros que lo muestren. Y en ese momento, con todo el respeto, tal vez a algunos no les va a gustar, Abraham está representando a Cristo. ¿En serio, hermano? Vamos a verlo. Quiero que antes de leer el texto, usted en su mentecita y yo en mi mentecita traigamos palabras. Unas palabras para pensar en el carácter de Abraham y si esas palabras se parecen al carácter de Jesús. Y si esas palabras se parecen al carácter mío cuando veo un hermano en problemas. ¿Estamos de acuerdo? Antes de iniciar la lectura, quiero que piensen estas palabras: conflicto, guerra, misericordia, bondad, paciencia, compasión, conquista, valentía, coraje, confianza. ¿Vuelvo a repetirlas? Listo. Conflicto, guerra, misericordia, compasión, bondad, conquista, valentía, coraje, confianza, misericordia, amor. Agréguele esa: amor, amor, amistad verdadera, amistad filial. El amigo fiel cubre el secreto, no lo anda ventilando, ¿cierto? El amigo fiel aprende a tener el pico cerrado. El infiel no, el infiel anda hablándole a todo el mundo. Figúrese que hermano, pilas con ese tipo de hermano, por ese tipo de amigo. Porque Cristo es un amigo
Fiel. Debo ser como él. Esas actitudes, ¿quién las tiene? Abraham. ¿Esas actitudes las tiene Cristo? ¿Esas actitudes las debo tener yo? Las debe tener usted. Busque amigos así y sea un amigo así. Sea un amigo así. Porque un amigo así es confiable. Un amigo sí. Dice el Señor que cuando hallamos un verdadero amigo, ay, es hermoso, es como igual que un ¿qué? Un tesoro, como un hermano. Como un hermano. Yo quiero ser un amigo así. ¿Usted? Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinán, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, contra Pirsa, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adma, contra Semebel, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoán. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Sagrado. Y decía algún maestro, este capítulo empieza como para que usted aprenda a pronunciar bien, como para enseñarle a un niño a hablar. ¿Qué dije? ¿El rey de dónde? En Rafael, Sinadri, como si estuviera introduciéndose el libro a darme una clase de nombres muy difíciles de pronunciar. Y cuando yo entro en este capítulo, querido hermano, yo quiero dejarle claro algo. Nos está hablando de 5 reyes que se van a agarrar con 4. Vamos a entrar en la literalidad. 5 reyes que se van a agarrar con 4 porque hay unos que ya estaban cansados de que los estuvieran gobernando y los estuvieran explotando. Y entonces ya no queremos ese reinado. Unámonos y peleémonos contra esos. Y entonces los reyes del oriente fueron a pelear contra los reyes de Sodoma y Gomorra. ¿Listo? Históricamente nos está narrando un hecho histórico, pero quiero dejarle algo claro. El Espíritu Santo en este texto no me está llamando a que ponga mis ojos solamente en el contexto histórico, porque no es lo más relevante de la historia. Lo más relevante de la historia, ¿qué será? Van a aparecer 2 personajes nuevamente. Acuérdense que el personaje principal en estos capítulos, ¿quién es? ¿Un hombre llamado? Abraham. ¿Cómo? Abraham. O sea que lo más importante es ver el trato de Dios con el creyente y el trato de Dios con el creyente tibio que había ahí, que se llamaba Lot. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relevancia del texto. Porque a su merced que va... ¿En qué le va a servir que haya un rey que se llamó Enrafel y que fue cedido con otro allá y estaban en guerra? Históricamente lo podemos comprobar. Sí, mucha gente dijo que estos reyes no existieron, pero hay escritos antiguos que muestran que la existencia de estos reyes fue veraz. Uno de ellos, digamos, Enrafel. Ese rey Enrafel, ¿sabe usted quién era Enrafel? Un rey llamado Hammurabi. Para los que han leído historia, Hammurabi, sí, ya sabes quién es. Pero eso realmente me sirve, sí, como conocimiento intelectual, pero como reflexión espiritual para vivir. Y otro queda allá. ¿Cierto? Así quedamos, ¿no? Cuando nosotros leemos ese tipo de nombres, quedamos como... Ok. Versículo 1. Los días de qué? Onrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim. Unos reyes que salen a derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra. Versículo 2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinán, rey de Adma, contra Semer, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Aquí aparecen 2 reyes que a usted ya le llaman la atención. ¿Cuáles? ¿El rey de dónde? De Sodoma y
¿Por qué le llaman la atención? Porque en el capítulo pasado vimos que alguien estaba poniendo la carpa cerquita a esa ciudad pagana, ¿cierto? Si usted viene leyendo el capítulo anterior, de una vez lo conecta. ¡Ay, claro! El Espíritu Santo me está poniendo que le ponga cuidado a lo que está poniendo la carpa cerquita, 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 hasta que ya estaba dentro de estas dos ciudades paganas. Y estuvo tan adentro de esas ciudades paganas que aprendió hasta las mañas de allá. Sí, más adelante vamos a ver que sus hijas terminan haciendo de las mismas mañas que aprendieron allá, pero eso no hablamos hoy. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. El Espíritu Santo me está dando la ubicación. ¿Para qué? Si el personaje principal acá, de los principales, porque el principal siempre va a ser el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, y ya de entrada les dije las cualidades del Señor Jesucristo en Abraham, entonces ya vimos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Abraham está situado cerca a la región que me está mostrando el texto. Por eso geográficamente el Espíritu Santo está tomando la pluma de Moisés para explicarme las ciudades, los reyes y dónde fue que se reunieron para la pelea. ¿Sí? ¿Alguna vez necesitó usted para una pelea? Lo espero afuera después del descanso. Afuera nos vemos. Usted también necesitó para, usted está riendo, usted también necesitó para peleas. Ellos tenían la cita de la pelea, ¿dónde? ¿En cuál mar? En el mar Salado. ¿Cuál es el mar Salado? ¿El mar qué? ¿Cuál es? El mar Muerto. El mar Muerto es el mismo mar Muerto. Y entonces usted se ubica en el mapa y ve dónde está el mar Muerto y mira dónde era que estaba Abraham, que lo dejamos en el capítulo pasado, Abraham en un lugar llamado ¿qué? Hebrón, hermano, capítulo 13 en el último versículo. Estaba en Hebrón, había edificado ayer altar al lado de Manre, el lugar de la comunión. Recuerden que eso significaba el lugar de la comunión, el lugar de la riqueza, el lugar de la bendición. Hebrón y Manre, porque estaba en el centro de la voluntad de Dios, allí donde fue la bendición, haciéndole caso. Cuando tú miras dónde queda Hebrón y dónde queda el mar Muerto, dices: ay, con razón, pues este tipo, cuando le llegaron a anunciar la noticia de que Lot ha sido tomado como botín de guerra, ¿qué le esperaba a Lot si era botín de guerra? ¡Esclavo! ¡Esclavo! Cuando él se entera que Lot es tomado como botín de guerra, pues obviamente por eso el texto ya no me va a decir y se demoró media hora en llegar y se demoró 24 días caminando, no. Inmediatamente el texto está entrando en que él llega ya a rescatarlo, porque estaba en una ciudad cerca a donde hubo esta guerra. Por eso hay que mirar el mapa, pero hoy no lo vamos a ver, esa es su tarea. Bueno, ¿listo? Henry, yo le voy a preguntar si fue la tarea y me dice cuántos pasos había de camino desde Hebrón hasta Sodoma y Gomorra o hasta el Mar Muerto. ¿Listo? Listo. Me dicen cuándo me va a preguntar. Dentro de 8 días preguntamos, tranquilo. Listo. Volvamos al texto. ¿Dónde se juntaron? Versículo 3. Todos ellos se juntaron ¿dónde? En el mar Salado. ¿Y qué iba a haber aquí? ¿Una qué? Venimos estudiando capítulo a capítulo y es la primera vez que nos habla la Biblia de una guerra. Pues nos habló de una guerra en el cielo cuando estoy estudiando Génesis con lo que tiene que ver con Apocalipsis. Pero literal es la primera vez en la escritura desde Génesis a Apocalipsis donde se habla de una guerra. No sabemos y no podemos atestiguar si a ciencia cierta esta es la primera guerra entre reyes. No lo sabemos. Pudo haber habido otras, pero es la primera narrada en la Biblia. Eso sí lo dejamos claro. ¿Vamos bien? Y entonces tiene que llamarnos la atención. ¿Por qué era importante esta guerra si todos los reyes que se iban a enfrentar eran paganos? Porque en medio de ellos está chupando la disciplina un creyente tibio, y porque en medio de ellos viene un creyente que quiere liberar a su hermano Caín. ¿Cómo vamos, iglesia? ¿Qué tipo de creyente eres?
¿El tibio que está encarcelado o el creyente fortalecido que está en comunión con Dios, que tiene la actitud y la libertad al creyente que está caído? ¿Qué creyente quiere ser? Esa decisión la debes tomar hoy delante de Dios. Esa nos corresponde a nosotros. Versículo 4. ¿Segura? 4. ¿Está concentrada? Listo, entonces vamos en el 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Entonces sí se da cuenta que le vine a traer el chisme bien contado. Estaban peleando porque ya estaban cansados de que este rey los gobernara, los oprimiera. Y entonces, ¿qué pasó? Durante 12 años habían estado bajo el poder de este rey. ¿Y qué decidieron? Rebelarse. Hermano, le invito a que se revele al rey de su carne y al rey del mundo. Rebélese. Hay que revelarnos a ese rey. Al rey del orgullo. Al rey de la dureza del corazón que no quiere perdonar, que no quiere pedir perdón. Al rey de la carne que le fascina el chisme, la murmuración, la lujuria, las pasiones desordenadas. Hay que revelarnos a ese rey. ¿Cuántos años estuvo esclavo? No, yo 1 año, 2 años, 5 años, pastor, 20 años. Bueno, aquellos deciden rebelarse a ese rey. Dicen, no queremos más con este rey. Versículo 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Quiénes eran esos? Recordemos, a ver, alguien que se acuerde cuando vimos quiénes eran esos. ¿Será que era un pueblo fiero? ¿Quiénes eran? Era un pueblo de guerra, era un pueblo de gigantes, hermano. O sea que estos hombres eran bravos en batalla. Ah, bueno, la guerra que se viene es difícil. En Astarot, Carnoín, a los susitas, en Han, a los semitas, en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Hasta la llanura de Parán, que estaba ¿dónde? Junto al desierto. Y volvieron y vinieron a El Mispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezontamar. ¿Qué me está diciendo? Que estos reyes vinieron y asolaron, no dejaron nada. Asolar es que no quedó nada bueno. Versículo 6. Y salieron, ¿quiénes salieron? Y entonces estos dos nos llaman la atención no porque sean buenos, sino porque son bien depravados y porque había un justo que estaba allá. Ay, pastor, ¿y usted cómo sabe que él era justo? Hermano, desde los capítulos pasados le dijimos que Pedro nos lo enseña. El justo Lot. Sí, se salvó, aunque usted no lo crea. Hay cristianos que llegan al cielo raspando, y no porque se puedan salvar por sus obras, sino porque decidieron vivir una vida de santificación raspando, sin entrega, sin comunión, sin pasión, sin pagar el precio. Ay, y tener que ir a trasnochar allá y estudiar la Biblia para formarme, no, qué pereza. Ay, miércoles de oración, ahí no, ni siquiera me conecto porque es que no tengo tiempo, no me ocupo. Queridos, un llamado. Estábamos estudiando acerca del bautizo el día, ¿qué día? Hace 2 semanas. El miércoles. Estamos estudiando sobre el bautismo, viendo el texto donde la gente que se bautizaba en Hechos, después del discurso de Pedro, que se convirtieron todos los que creyeron. ¿Qué pasó con esa gente? Deciden perseverar. O sea, se bautizan porque toman la misma decisión de que van a ser gente que persevera. ¿En qué? Y el texto va contestando en la oración, no solamente en casa, individual, porque ahí está hablando del contexto colectivo. Perseveraban en la reunión de oración, perseveraban en el partimiento del pan, el día del culto, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la doctrina, no solamente en aprendérsela, en aplicarla y en enseñarla. Por eso me bautizo, porque estoy con la firme decisión de perseverar, o sea, que te da fruto. Perseverar. Qué buen llamado, ¿cierto? Bueno, continuamos. Aquí, ¿dónde me quedé?
El octavo. En el octavo, ¿cierto? Entonces Sodoma y Gomorra. Hablamos de un creyente tibio y de un creyente genuino, y el creyente tibio, por eso es importante aquí, porque hay estas dos ciudades donde él se había acercado y terminó viviendo allá. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Belá, que es Zoán, y ordenaron contra ellos la batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildal, rey de Goín, Afrafael, rey de Sinar, y Ariok, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Ahí el Espíritu Santo nos hizo una tarea para que, ¿cómo estaban? 4 reyes contra 5, que 4 reyes que se pronuncian difícil contra 5 reyes que se pronuncian complicado. Y entonces el Espíritu Santo no me va a concentrar en los reyes, sino me va a concentrar en acá en adelante en lo que viene. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Sodoma y Gomorra la ven perdida, salen huyendo. ¿Y qué pasó? En el terreno en que estaban había unos pozos de asfalto, ¿cierto? Y entonces cuando salen a huir de la batalla, ¿qué pasó? Algunos cayeron y otros salieron corriendo, pero ya desde aquel texto me está mostrando quiénes perdieron. ¿Quiénes perdieron? Sodoma y Gomorra. Listo, continuemos. Versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones. Dejaron sin provisión, dejaron sin alimento, sin comida, sin pertenencia a 2 ciudades. Y se fueron. Pero, versículo 12, aquí entra el pero. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también ¿a quién? Hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes. Y se fueron. Recuerde que Lot también sale abastecido con riqueza, y era la riqueza la que no lo había dejado vivir con Abraham. Fue la riqueza, realmente el pleito, ¿por qué fue? Vimos que el pleito fue por tierra, pero que por tierra, si Dios dijo ahora que toda la tierra le pertenecía. ¿Ves? Están peleando por riqueza, porque ya la riqueza era tal que no los dejaba estar juntos, por los dones, por los talentos, así como a veces sucede en la iglesia. A veces los dones y los talentos, en vez de unirnos, nos ponen en división, codiciando el don del de allá, codiciando el don del de allá, y no viviendo tranquilo y diciendo gracias Señor porque nos diste a alguien así, alguien que viene e intercede y ora, alguien que es consagrado. Gracias Señor, no lo estoy haciendo yo, gracias porque enviaste a otro para que haga esa tarea. Codiciando lo que no tiene que codiciar. Bueno, ese fue el problema que vimos allá con lo recuperará usted si vemos si ve el video del problema del conflicto de Abraham y Lot. Pero bueno, pierde Lot todo lo que tenía. Pierde Lot. Es doloroso perder las posesiones. Es doloroso. ¿Es fácil? No. Queridos, cuando Job pierde todo, 2 diferencias grandes. Una, entre un hombre que vive tibio y lo pierde todo. Pero Dios muestra misericordia, porque Dios mostró misericordia permitiendo que Abraham fuera y ganara la batalla. Porque el texto va a ser enfático en quién gana la batalla. La batalla la ganó Abraham o Dios le dio la victoria a Abraham. El texto hace énfasis en eso. Dios permite más adelante que Abraham venza, Dios le da la victoria a Abraham, pero hay algo que me llama la atención aquí haciendo ese comparativo, y es que este creyente tibio está recibiendo la disciplina de estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. Lo que está viviendo Lot es el resultado de vivir alejado
perdido. Y pierde sus riquezas. Y termina preso. Va a ser esclavo. Cuando Job pierde sus riquezas, no las pierde por estar haciendo lo que le venía en gana. No las pierde por estar en Sodoma y Gomorra, allá en el mundo, con la fiesta, con el trago, con la lujuria, viendo ese tipo de cosas y no haciendo nada por oponerse a esas cosas. No, el mismo Dios testifica que Job cómo estaba viviendo en integridad. No hay varón justo como él. El mismo Dios testifica de la vida de Job, pero aún así permite que lo pierda. Pero Job no perdió todo, ¿o sí? Hubo algo que no pudo quitarle Satanás. ¿Sabe qué era? ¿Qué? Su Cristo, su fe en Dios, eso no se lo pueden robar. El verdadero creyente nunca lo pierde todo. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero creyente nunca lo pierde todo. Porque Cristo es todo. Todo. Y si Cristo es todo, dice Pablo, el resto lo tengo por basura, por amor al Señor. El verdadero creyente nunca pierde todo, porque todo realmente es Cristo. ¿Cómo no perdió todo? Lot no pierde la salvación, obviamente que no. ¿Cómo? Recupera todo, multiplicado en sus bienes. A sus hijos no lo recupera, porque es que ya eran salvos, no tenía que recuperarlos, no los perdió. Recupera todo. Pero Lot pierde a sus hijas realmente, pierde a su esposa, pierde las posesiones después nuevamente, porque todo lo pierde cuando se destruye Sodoma y Gomorra. ¿Qué tipo de cristianismo quiero vivir? ¿Qué tipo de cristianismo? ¿Un cristianismo tibio? Un cristianismo de comunión con Dios, donde atiendo el llamado como lo ascendió Abraham y puedo llegar a ser reconocido como un Abraham. Abraham, el padre de la fe, ¿tuvo errores? Sí. ¿Tuvo conflictos? Sí. ¿Metió la pata? Sí, al igual que usted y que yo. Pero no se quedó caído. Decidió ponerse en pie y aferrarse al brazo del Señor. Y tal vez alguna vez usted y yo tenemos que hacer de la mujer que toca la túnica, ¿no? Pero de una manera diferente, donde estamos arrodillados y nos podemos de la túnica y Señor, ayúdame a pararme que no puedo. Muchas veces tenemos que hacerlo. Eso se llama humildad. Eso se llama dependencia. Porque para obedecer a Dios hay que depender de Él. En nuestra fuerza es imposible agradarle. Deje intentarlo. Bueno, versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes se fueron, se los llevaron. Pero pastor, a mí me ha dicho que él tenía las carpas cerca de Sodoma. Sí, acá ya me está diciendo que cuando vino la guerra ya estaba dentro de Sodoma. Se sintió muy atraído. Y el problema cuando el mundo y el pecado atrae al cristiano, no lo atrae de manera instantánea, lo atrae sutilmente. Le va coqueteando. Y entonces el cristiano va cediendo un poquito. Y va cediendo otro poquito. Y va cediendo otro tricito. Ay, no, en esta distancia no pasa nada. Y de pronto otro pasito. Y dice, no, todavía está lo suficientemente lejos. Y cuando menos piensa ya no está tan lejos. Si antes eran 200 pasos, ya va a 30 pasos. Y de pronto se da cuenta que ya está 10 y cuando menos piensa ya está metido donde no tenía que estar. Por eso, al pecado no se le cede, se le huye. El cristiano que no quiere resbalarse, deja de andar caminando por pisos muy lisos. Sencillo. Yo veo que cada vez que estoy en cierto lugar resbalo con la lengua, evite ir a ese lugar. Yo veo que cada vez que estoy en ese lugar resbalo con el oído. Yo no soy chismoso de palabra, pero sí que me encanta oírlo. Cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? Es que no quiero saber. Cuéntame el chisme. Yo veo que cada vez que llego a ese lugar, resbalo en ese pecado. Deje de caminar por allá, para que no se caiga. Yo veo que cada vez que estoy en ese lugar, caigo con la lujuria. Hermano, deje de andar por allá porque es que el pecado es huirle. Si usted se enfrenta a él, lo coge y lo levanta. No se crea muy fuerte. No se crea fuerte, hermano.
El único fuerte es ¿quién? Dios. Dios. Bienaventurados los pobres, tenemos que presentarnos a Dios como pobres. Soy pobre de fuerza, soy pobre de inteligencia, Señor, ¿cómo soy de brutico? Regálame sabiduría. Tenemos que acercarnos a Dios siendo humildes, diciendo, soy pobre, Señor, soy pobre. Tú eres el rico en fuerza, tú eres el rico en fortaleza, tú eres el rico en habilidad, yo no. Necesitamos que el pueblo de Dios crezca en ese sentido. Porque en conocimiento es fácil crecer. Enciérrese 3 años en una biblioteca que crece tu conocimiento. Pero en vida, eso sí nos cuesta, ¿cierto? Y parece que sabemos y hay un embudo aquí que no baja. ¿Cierto? Como que ni saltando baja del embudo, pero hermanos ya le enseñaron eso. Es que saca uno con repetírselo. O ponerse como policía para que lo haga. Yo prefiero ir a donde un policía que es más fuerte que yo, Señor. El hermanito todavía no le baja de aquí. A mi hijito todavía no le baja de aquí. La esposa ya diciendo al Señor, a mi esposo no le baja de aquí. El esposo diciendo a la esposa, no le baja de aquí, Señor. Ve tú de policía porque si yo me pongo de policía menos le va a bajar. Oro más. Queridos, si no quiere resbalar, deje de andar por lugares donde usted vea que la reunión de los hermanos o de la gente solo para denigrar, para hablar del prójimo, para hablar de cosas que no le constan, corte la charla. Como lo hizo Aristóteles con Platón, ¿cierto? Conocemos el método aristotélico, ¿cierto? O el frito de Sócrates, ¿sí? Lo que me vas a decir, antes de que me lo digas, lo que me vas a decir es cierto. Es que te lo tengo que contar. Lo que me vas a decir es cierto. Es que me contaron. ¿Es cierto, sí o no? ¿Te consta? Lo que me vas a decir antes de que me lo digas es la verdad. No, pues no sé si es la verdad o no es la verdad, pero es que tengo que contárselo porque es que el chisme está buenísimo, tienes que saberlo. Bueno, si no te consta, si no es la verdad, última palabra, ¿me edifica? ¿Me pone en buena sintonía con esa persona? ¿Me va a poner de malas con esa persona? Pues no lo dije, pero lo previene, hermano. No me digas nada. Esta última, esta se la agrego yo. Lo que me vas a decir, ¿estás dispuesto a sostenérmelo delante de esa persona? Porque si está dispuesto a sostenerlo delante de esa persona, eso sí es un valiente. Diga lo que va a decir. ¿Me lo sostiene delante de esa persona lo que me vas a decir? No, entonces cállese. Cierra la boca, hermano. Aprenda a controlar la boca, estás pecando, no murmures. Así de sencillo. ¿Estás dispuesto a sostenerlo? Michael, ¿por qué estás hablando de ese tema? Porque en la entrada le dije, tenemos que ser amigos que estén dispuestos a vivir el conflicto por otro, ir a la guerra, ser personas que van a la guerra, tener misericordia, compasión, bondad, ir a conquistar y sacar al hermano que está esclavo, ¿cierto? Ser valientes como el Señor Jesucristo, tener coraje como mi Jesús, ser llenos de valentía. Cristo no le tenía nada, hermano. Yo no veo un Cristo cobarde en la vida. Usted, porque voy a tener miedo de confrontar. Lo que estás dispuesto a decir en este momento, estás dispuesto a decirlo a la otra persona. Lo vas a sostener. Porque normalmente el que murmura le dicen, venga y sostiene, ¿sabe qué hace? Huye. Sí. 3 veces se ha metido acá la división en la iglesia con murmuradores. Y las 3 veces que les hemos confrontado, ahí que hicieron. No los veo. Y yo quiero hacer una pregunta hoy. Ahí voy a parar un momento. ¿La murmuración da para cortarle la comunión a alguien? Quiero preguntarle. 7 cosas aborrece Jehová, aún más su alma, no solamente los ojos altivos. Esa la aborrece, ¿cierto? El que derrama sangre inocente, ¿cierto? No le llama la atención que ponga al mismo nivel al que aborrece Dios. El que derrama sangre inocente, con los que mandan bebés. Que a los que ponen los hermanos en contra. Figúrese usted que el hermano tal, ¿para qué me está contando? ¿Para que me ponga en contra de él y lo rotule? O usted ve, tenemos que ser sinceros.
No seamos morroncos. Uno sabe cuando una persona viene a hablarle a uno de otra y lo está haciendo con el propósito de cargarlo o lo está haciendo con el propósito de hay que orar por ese hermano. Uno sabe, hermano. Seamos sinceros. Uno sabe. Uno sabe, hermano. Así que de esas 3 divisiones, las 3 tocó ir a cortar eso de dónde. Y sí, eso da para poner una persona aparte, porque el Señor allí cuando dice que aborrece tanto el que derrama sangre inocente, lo pone al mismo nivel que al que pone en contienda a los hermanos. Porque a veces lo que sale de la boca de alguien puede poner a los hermanos a pelear o en conflicto. Yo no vuelvo a confiar en ese hermano por lo que me contaron. No, como lo que me dijo el pastor del hermano Jorgito. No, yo no estoy en la casa. No, figuras, no, es que me contó una vaina así. ¿O no? Y le daña la reputación. Y después de dañarle la reputación, a ver, ¿va a tomar el trabajo y la responsabilidad de restaurarla? Eso es lo que no quiere hacer. Eso es lo que no va a querer hacer el murmurador. Hermanos, es un pecado tremendo, lo he dicho varias veces. El chisme hace que los ángeles se conviertan en demonios. Eso fue lo que hizo que cayera la tercera parte del cielo. La murmuración, las contrataciones de Satanás. Pilas con eso. Y si en este momento, nuevamente que está queriendo encenderse un tema así, le toca al pastor nuevamente ir de casa en casa, persona por persona, y confrontarlos, en tu casa de los hermanos. ¿Está dispuesto a hacerlo? Sí. ¿Va a perder la amistad de algunos? Pero quiero estar bien con Cristo. Ya tuve que vivirlo 2 veces, 3 veces. Y con personas cercanas. ¿Debo hacerlo? Es la forma de juzgar la iglesia. ¿Qué hacemos? O nos atendemos a la Biblia o nos atendemos a los amigos. No podemos hacerlo. Eviten eso, hermano. Guarden su corazón. ¿Te consta? Si no te consta, quédate callado. ¿Me edifica? Hermano, la Biblia dice en Proverbios que no nos apoyemos sobre cañas quebradas. Hay personas que se les invita al grupo de oración y ayuno de la iglesia, y hay personas que no están. ¿Y por qué no estamos, hermanos? Porque tiene que haber unos cualificativos para estar en el grupo de oración y ayuno de la iglesia, porque estamos tocando cosas que son altamente peligrosas. El pecado, material altamente corrompido, radioactivo, que si no van bien vestidos, el que no va bien vestido delante de un material radioactivo, ¿qué le hacen? Lo mata. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que no es fiel con el secreto que haga parte de ese grupo? Para que después ventile todo, por todo lado, por todo lugar, pensando que en su casa, en la mesa de su casa es el lugar de hablar de esas cosas que están pasando, en el lugar del grupo de oración y ayuno. Que se enteren de la vida del que está pidiendo oración y ayuno por cierta pelea, por cierta batalla espiritual, y que lo ventile por todo lado. ¿Estaría bien? ¿Sería sabio del pastor? Queremos que haya más gente en ese grupo de oración y ayuno, pero queremos que muestren que realmente son confiables, que saben cerrar la boca y que guardan el secreto. El que se recuesta en una caña quebrada, ¿qué le pasa? Se cae. Se daña, se lastima con una caña fuerte, la deje de punta a punta la mano, ¿qué le pasa? Eso es lo que le pasa al cristiano cuando confía en que no tiene la boca cerrada. Lo va a avergonzar en todo lado, lo va a hacer pasar el oso, lo va a dejar quedar mal parado, no le está ayudando, lo está dañando. Tiene mucho que ver con Lot. Sí, Lot estaba metido por allá en un lugar donde no tenía que estar. Ahora volvamos a Lot, versículo 13. 13. Estamos hablando de los que les gusta contar todo. Acá hay alguien que viene y cuenta las cosas para bien, para buscar ayuda, no para ponerlo en contra de los demás. Y vino uno de los que se escaparon y le anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y le siguieron hasta la luz. Llegó alguien comunicativo para bien. Necesitamos ayudar a este que está metido allá en la grande por estar haciendo lo que no tenía que hacer, pastor. Yo ya le dije, pero no quiso.
¿Estás dispuesto a sostenerme? Sí, pastor. Yo quiero ver bien a mi hermanito. ¿Ves la diferencia? Vemos la diferencia, ¿cierto? De lo que se va a comunicar con la disposición y la intencionalidad de lo que se va a decir y se va a hacer. Pregunta del parcial de Biblia. Porque Abraham tenía tanta gente, tenía un ejército de 300, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era que pobre Abraham. Eso me muestra la riqueza tan grande que tenía este hombre. Pero el texto me está diciendo, ¿tiene cuántos? 318 criados. Los nacidos en casa. O sea que había más. Sí, los nacidos en casa. Porque no está contando a los mujeres y niños. No los está contando el texto. O sea que tenía muchos. Pero me llama la atención que explícitamente el texto me está diciendo su riqueza económica y material. Pero implícitamente me habla más de su riqueza en las características que les dije. Va a ir a vivir un conflicto, va a ir a vivir una guerra por alguien que está como en problemas. Pregunta, cristiano, ¿estás dispuesto a vivir la guerra y el conflicto por alguien que está en problemas? ¿Estás dispuesto a derramar tu espíritu y a arrodillarte y a ayunar y a interceder y a caminar la milla extra por alguien que está en problemas? ¿Estás dispuesto a poner otra mejilla, a satisfacer la necesidad de ese hermano que está en problemas? Eso lo hace Jesús, ¿cierto? Eso lo hizo Abraham. Y eso le corresponde a usted y me corresponde a mí. Esa es la parte del texto donde Dios va a mostrar más la riqueza de Abraham. No era solamente rico en dinero, era rico en el Señor. Tremendo, ¿no? Eso es lo que me llama la atención de este texto. Por eso le dije, mire, va a la guerra, ¿está lleno de misericordia? ¿Sí está lleno de misericordia Abraham? Sí. ¿Está lleno de misericordia, de compasión, También. de bondad? También. Dice, voy a conquistar con mi hermano, de lealtad. ¿Cuántas veces has dicho, voy a conquistar con mi hermano lo que le está quedando difícil? Voy a conquistar con este hijo necio lo que le está quedando difícil. Voy a conquistar con este esposo necio con lo que le está quedando difícil. Voy a conquistar con esta esposa testaruda lo que le está quedando difícil. Y no dándole quejas, y no dándole problemas, sino orando más, intercediendo más y haciendo la verdadera guerra. Este texto es tremendo. Porque Abraham está haciendo un principio que solo está en Gálatas. Vamos ahorita a verlo. Miren lo que sucede acá. Y vino uno de los que se escaparon y le anunció a Abraham el hebreo. ¿Cómo le llamó? La primera vez que a Abraham le llaman hebreo, o es llamado hebreo por otra persona. Porque ya en Génesis 10 sabíamos que él era hebreo. ¿Descendiente de quién? De Abel. De Abel, recuerden que de ahí viene la palabra hebreo, Abel. ¿Por qué está reconociendo aquí que Abraham es hebreo? Porque está reconociendo quién es el Dios de Abraham. Que en medio de esos reyes que están en guerra y en conflicto y en pelea continua, así como cuando usted sale al mundo, todo el mundo está en guerra y en pelea y en conflicto continuo, tiene que haber alguien que reconozca que usted es descendiente de Abel, el hebreo. Este es de los hebreos, este es el cristiano, este es el creyente, usted es el que puede ayudar a Abraham. Se supone que usted es el que puede ayudar. Hay un principio en Gálatas 6, que ahorita lo vamos a leer, que cuando hay alguien en problemas llamen ¿a quién? A los espirituales para que con espíritu de mansedumbre ayuden a ese que está caído. Aquí se está cumpliendo eso en Abraham. Abraham no lo ha leído en el Nuevo Testamento, pero lo tiene claro en su corazón, en su relación con Dios, y va a ir a ser partícipe de eso que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Ustedes los espirituales, con espíritu de mansedumbre, vayan y restauren, vayan y ayuden al encarcelado, vayan y ayuden al que cayó. Esto me llama la atención mucho en Abraham. Primera vez que lo llaman hebreo, sí. Pero ahora, versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados. ¿Qué hizo Abraham? Armó a sus criados. Vean
acá en adelante que Dios le ha dado sabiduría porque va a ir a pelear con unos reyes que vienen de una guerra y que han triunfado sobre hombres que realmente estaban capacitados para la guerra. El ejército de Abraham es, hermanos, llevar a unos hombres que cultivaban la tierra y cuidaban ganado, frente a hombres que habían vivido una guerra contra gente de pelea y de batalla. No es una guerra cualquiera a la que Dios le permite ganar a Abraham. Dios gana esta guerra, claro que sí. Pero desde ahí les cuenta la sabiduría y la conexión de Abraham con Dios. Hace una estrategia de guerra. Y en la estrategia de guerra ya sabe a la hora que les va a caer. ¿Quién le dio una estrategia de guerra? Sí, porque Abraham no era guerrero. Dios le da la estrategia, Dios le da el horario de aplicarla. Como usted y a mí, Dios a través de la Escritura nos da la estrategia para las guerras, hermano. Solo que a veces no queremos ir a la Biblia cuando tenemos problemas. A veces al lugar que menos queremos ir es ¿a dónde? A la Biblia y a los pies de Cristo, pero si al consejo de los muertos, como veíamos esta mañana. Si a la caña quebrada que nos va a lastimar y nos va a poner en más problemas y en más conflicto y en más dolor y en más queja y en más carga. ¿Se da cuenta? Abraham me está mostrando lo que espera de mí como creyente también Dios. Pero Abraham también me está tipificando a un Cristo confiado, un Cristo que va a la guerra por sus hijos, por sus hermanos, un Cristo lleno de misericordia, un Cristo lleno de compasión, un Cristo que me toma de la mano y me saca a la conquista. Ese es mi Jesús. ¿Cuál es el tuyo? Si no le conoces, hoy es el día de entregarte a Él. Un Cristo valiente, un Cristo lleno de coraje, un Cristo en el cual puedo confiar y sé que Él gana la batalla. Aquí Abraham está mostrando eso acerca de Jesús. Miren lo que sucede. Arma esta gente, versículo 15, y cayó sobre ellos la estrategia que Dios le dio, sobre ellos de noche, y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, los hizo correr hasta el desierto, y cayó sobre ellos de noche. La estrategia de Dios. ¿Y la estrategia de Dios qué hace? Hace correr a los enemigos. Cuando usted se enfrenta a los enemigos en su propia estrategia, adivine qué hacen los enemigos. Se ríen, como dicen los salmos, se burlan. Pero cuando usted se enfrenta al enemigo en la estrategia de Dios, los enemigos, ¿cuántos enemigos hay en tu corazón? El mal genio, la irritabilidad, el enojo, la mentira, la murmuración, la amargura. ¿Cuántos enemigos hay? Es bueno, a ver, aquel que vive amargado sabe que es horrible vivir amargado, ¿no? Aquel que vive de mal genio con esa pesadez acá que parece que tuviera una piedra acá y anda con la cara así. Bendiciones, hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga o Dios lo maldiga, ¿qué fue eso? Hermano, yo le hago una pregunta. Cuando una persona sabe que vive así, ¿realmente le gusta vivir? ¿Es un vivir sabroso? El que vive celando por todo y celando por nada, el rico vivir así es desconfianza. El que vive enojado por todo y por nada, ¿es bueno vivir así? El que vive en medio de grito y conflicto, ¿es bueno vivir así? ¿Quién quiere vivir así? Y entonces el texto está siendo enfático. ¿Usted quiere que eso ocurra en usted? Busque la estrategia de Dios. 3 pasos. Oración. Siguiente paso. Biblia ventilada, toda la que se quiera comer acerca del tema. Sí, acerca del tema. ¿Qué dice la Biblia de Génesis, Apocalipsis de la murmuración? ¿Qué dice del chisme? ¿Qué dice del mal genio? ¿Qué dice? Sí, Biblia ventilada sobre el tema. Toda la que usted pueda comerse, memorícela, péguela en las paredes, péguelas en el espejo. Cosa que usted cuando se mire en el espejo, aquí hay un ex murmurador. Sí, un ex murmurador. Aquí hay un ex chismoso, aquí hay un ex contencioso, aquí hay un ex peleador. Sean sus palabras. Ahí donde dice el Señor, utilice sus palabras de esta forma. No hable de eso, esos textos péguelos, memorícelos, estélos poniendo en todo lugar. Cosa que cuando usted vaya a hacer eso, se muerde la lengua.
Así nos toca, hermanos. Estos reyes salen corriendo, estos enemigos salen corriendo por utilizar la estrategia de Dios. Pastor, ¿cuándo van a correr todos mis enemigos? Cuando empieces a hacer la estrategia de Dios y dejas de hacer la tuya. Ahí van a empezar a correr. Sigamos leyendo. Versículo 16. La conquista. Abraham conquista. Abraham gana. Mire lo que dice. Y recobró, ¿cuánto? Todos los bienes. Todos los bienes y también a su pariente. Oiga, ¿y también a quién? A los parientes. Ay, tan chévere que acá dijera, y Michael recobró todos sus bienes y a Jorge, su pariente. Tengo un hermano que se llama Jorge en la casa. Enio, su pariente, otro hermano que se llama Enio. Y no son creyentes. Qué hermoso leer ese texto para mí, porque literalmente ya sé qué pasó allá. Pero aplicativamente, hermanos, si nosotros utilizamos la estrategia de Dios, no solamente ir a recobrarle la casa, el carro, la almohada, recobrar al pariente. Cristo es nuestro hermano redentor, como lo muestra la Biblia. Aquí Abraham está cumpliendo la función del hermano redentor, el hermano que rescata, el hermano valiente que está dispuesto a ir a la batalla, a la guerra y enfrentar la guerra por su otro hermano, el hermano que ama, el hermano que es bondadoso, el hermano que está lleno de misericordia y de compasión. Pero es triste cuando en la iglesia se escuchan este tipo de comentarios. ¿Quién lo manda? Si se metió en ese problema, ¿quién lo manda? Problema del hermano. Queridos, ¿es bíblico? Si está viviendo ese problema, ¿quién lo manda? Eso le pasa por poner la mirada donde no tenía que ponerla. Abraham pudo haber actuado así. Como a veces usted y yo en nuestra naturaleza carnal, en nuestra sabiduría humana y demoníaca, abrimos la boca. ¿Quién lo manda? Eso sí, mijito, que le dijo usted que hiciera eso. Yo le dije, ahora mira a ver cómo sale. Abraham, chupe. Abraham no actuó de esa forma, hermanos. Abraham no actuó de esa forma. ¿Y sabe por qué Abraham no actuó de esa forma? Porque así no actúa Cristo. Y si así no actúa Cristo, yo tampoco debería actuar así. Qué vergüenza con mi Jesús. Y recobró todos los bienes y también a Ruth, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. No solamente a Lot y a sus pertenencias, sino a los que estaban con Lot. Queridos, la conquista que Dios le permite a Abraham. Recuperar bienes, recuperar gente, recuperar vidas, sacarlos de la libertad porque iban como esclavos. Lo mismo que hizo Cristo con usted y conmigo y que está dispuesto a hacer con aquel que lo confiesa. Si usted está siendo esclavo de algo, del pecado, del mundo, de los problemas, de un matrimonio que no funciona, de un hogar que no funciona, de unos hijos que no funcionan, de un trabajo que usted dice, esto ya no puedo, de la finanza, de la economía, quiero decirle que el primer problema que usted tiene lo tiene con Dios, lo otro son secuelas. Arréglese primero con Dios y que lo saque de la esclavitud de Satanás, del pecado y de la muerte. Aquí Cristo está siendo representado por Abraham de una manera magistral. El pariente que va a la guerra para liberar al hermano que se ha extraviado. ¿Eres ese pariente que va a la guerra por el hermano que se ha extraviado? ¿No lo eres? Si no lo eres, entonces te hago una pregunta diferente. ¿Quieres ser ese hermano que va a la guerra para liberar al hermano que se ha extraviado? Amén, Señor. ¿Quieres ser ese hermano? Amén. ¿O no? Es para ti también el mensaje, no solamente para mí. Acompáñenme a Gálatas, ahora sí. Y acá está el resumen de la predicación. Gálatas 6, versículo 1.
Después de ver la gran conquista, mire que en Abraham se cumple esto. Viene alguien a decirle, el hermano está en problemas. Y Abraham no contestó, bien merecido se lo tiene. ¿Quién lo manda? Eso le pasa por no escuchar los consejos que yo le doy. Mire lo que dice, Gálatas 6:1. ¿Ya llegamos? Amén. El último que llegue hasta el almuerzo porque ya está haciendo hambre. Listo, dice, hermanos. ¿Qué dice? ¿A quién le escribieron? ¿Usted es hermano? Sí. Ah, bueno, gloria a Dios. Espero que ya confió en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta y viene la disciplina de Dios, usted le dice, bien merecida la tiene, ojalá le vaya peor. Y entonces, porque a veces leemos esos textos así. Porque nuestra actitud hiciera como si lo estuviéramos leyendo al revés. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales. ¿Cómo estaba actuando Abraham? ¿Como un carnal o como un espiritual? Vosotros que sois espirituales, ¿qué? Condénelo, júzguelo. Este milagro de verlo, tiempo sin verlo por acá que no va a la iglesia. Hermano, ese tipo de hermano hay que extinguirlo en la iglesia. ¿Cuál? El que no viene casi, no, el que le está diciendo al que no viene casi ese milagro. ¿Y por qué? ¡Qué gusto verte! Me alegra. ¿Cómo has estado? ¿Un cafecito? Necesitamos más hermanos tamalitos. Vamos a llamarlos de acá en hermanos. Hermanos tamalitos. ¿Cómo? Ese que llegó y le dijo, qué bueno, hermano. Si dentro de 8 días nos vemos, te invito a comer tamal. Vamos temprano, yo te invito al desayuno. Sí, necesitamos más hermanos así. Porque cuando usted llega a un lugar y lo primero que le dicen es, ¡qué milagro de verlo! ¿Usted quiere volver? ¿Se acordó que existe la iglesia? ¿Usted quiere volver? Tiempo sin verlo en la iglesia y lo ve muy bonito este domingo. Se veía muy bien allá en la iglesia. Siga volviendo. Hermano, así nadie quiere volver. Y lo que está logrando es purgar a la persona para que no vuelva. Y después, ¿saben qué va a pasar? ¿Quiere que le diga qué va a pasar? Cristo te va a demandar por esa alma, te va a decir, ¿por qué no me mostraste mi compasión, mi misericordia, mi bondad, mi amor, mi confianza? ¿Por qué no me mostraste? Deja de mostrarte tú, que por eso muchos no quisieron volver a la iglesia. Yo no quiero y le pido a Dios que me ayude, porque qué miedo que me demande por alguien que no quiera volver. Qué susto, ¿cierto? Y por ahí que se descarrile esa persona y se vuelva para el mundo. Y dará la oportunidad de evangelizarlo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿en qué? En alguna. ¿En alguna qué? Sí, porque faltas hay muchas, ¿cierto? En alguna falta, ¿qué tiene que hacer el espiritual? Vosotros los espirituales, ¿qué? Júzguelo, condénelo, repróchele, refriéguele su pecado, póngase a hablar de él. ¿Ahí dice eso? No. Entonces no hagamos eso. Restáurele con espíritu de qué? Con espíritu como el que tuvo Abraham. Mansedumbre no es no ser valiente. Abraham está siendo valiente, tiene coraje, pero es manso y humilde. Señor, dependo de ti. Pobre hombre. No quiero, me duele ver el esclavo. Señor, yo no quiero eso para él. Hermano, el pastor no quiere eso para ustedes, verlo esclavo de algo. O si no, no estaría usted trabajando en el tema pastoral. Pero bueno, sigamos. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con qué? Con toda humildad. Porque si usted se pone mucho a hablar del pecado ajeno, de pronto se vuelve esclavo de ese pecado de una manera más grande. Eso es lo que me dice el texto. Que cuando usted se pone a hablar mucho del pecado ajeno, sin mirar su debilidad, fácilmente se vuelve esclavo de él. Miren lo que dice el texto: restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, examínese bien que usted no tenga ese problema, esa dependencia, ese resbalón, y no sea que tú también seas tentado. Porque entre lo que más señalas al otro es lo que más propenso estás a caer. O muchas veces lo que más señalamos de otro es lo que más hacemos. Analiza lo que le estoy diciendo.
Muchas veces lo que señalamos de otros y juzgamos enfáticamente como horrible, de pronto lo que más hacemos en los secretos. O lo que más estamos predestinados a caer por no tomar la cosa con pinzas. Porque el pecado es altamente radioactivo. Pero necesitamos gente que viene este pasaje, lo quiera vivir y quiera hacer del grupo de intercesión. No sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. El que cree que no miente, siendo mentiroso, se engaña. ¿Cierto? Yo creo que es muy claro. Hermano, para cerrar nuevamente, la pregunta sería: veo a Abraham en la gran victoria, veo a Abraham viviendo Gálatas 6, veo a Abraham siendo el hermano espiritual, dispuesto a ir a la guerra, en amor, en misericordia, para liberar a aquel que ha caído. Cuando tú ves que alguien cae, ¿qué tipo de hermano quieres ser? ¿Qué tipo de hermano quieres ser? ¿Qué tipo de hermano soy? ¿Qué tipo de hermano he sido? 3 preguntas para que te las hagas ahí en tu corazón. Si lo estás tomando de parte de Dios, lo tomarás para bien. Debemos sacar esa idea de cerrar el corazón a quien está sufriendo. Hay gente que sufre y somos muy duros. Abraham pudo haber actuado cerrando el corazón, que sufra, que sea esclavo. No me interesa, yo estoy bien. Mientras yo tenga comida en mi mesa, no importa. Mientras yo tenga salud, no me interesa. Mientras yo esté bien, no me importa cómo esté sufriendo el otro. Eso no es hermandad cristiana. Eso no es comunión. Porque la verdadera comunión es llevar lo que digo aquí, las cargas los unos sobre los otros. Los unos, no para murmurar de ellas, para arrodillarnos a orar por ellas y buscar la libertad del que está esclavo. Padre amado, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es buena, tu palabra es santa, tu palabra reacuye, tu palabra orienta, tu palabra, Señor, discierne nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nos dice la manera en que debemos vivir y actuar. Gracias por tu amor, gracias porque tenemos un pariente redentor como Cristo, valiente, dispuesto a ir a la guerra, lleno de amor, de misericordia y de bondad para con nosotros, que está dispuesto a llevar la guerra para sacarnos en libertad y hacer correr a nuestros enemigos, así como Abraham, así como Cristo, que seamos nosotros esos hermanos que restauran, esos hermanos que están dispuestos a orar, a vivir la guerra, esos hermanos valientes en amor, en bondad, en misericordia, que están dispuestos a vivir una guerra para liberar al caído. Ayúdanos y saca de la iglesia, Señor, el corazón endurecido, que no le importa el dolor ajeno, que no le importa la esclavitud de otros, que se endurece al ver tropezar a otros. Ayúdanos a ser espirituales que se acercan para restaurar y no para dañar. Ayúdanos a abrir la boca con sabiduría, con amor, con bondad, con compasión, con lealtad, Señor, con el secreto que nos hayan dado. Por favor, Señor, te lo pedimos. Gracias en esta mañana por orar a nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por el tiempo, hermanos, de estudio. Gracias a los hermanos que nos estaban siguiendo hoy en el en vivo. Continuaremos estudiando más el libro de Génesis en la siguiente sesión. Les recomiendo seguir leyendo el capítulo. Que Dios le bendiga. Amén.